buenas. El día de hoy trataré el tema de la legalización del aborto en Ecuador. Primero procederé a hacer la descripción del caso, hablando sobre la legalización del aborto en el mundo, y luego pasaré a la legalización del aborto en nuestro país, Ecuador. Ok, empecemos. El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención a la salud de millones de mujeres y niñas que pueden quedar embarazadas sin desearlo. Se calcula que en todo el mundo, cada año 1 de cada 4 embarazos acaba en aborto. Pero aunque la necesidad de someterse a un aborto es común, el acceso a servicios legales y sin riesgos de aborto dista de estar garantizado para quienes puedan necesitarlos. De hecho, el acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo, y el acalorado debate que genera está empañado por la desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico. El estatus legal de la práctica del aborto varía considerablemente entre países y ha cambiado a lo largo del tiempo. Dichas leyes van desde la libre disponibilidad del aborto a solicitud de la mujer, hasta regulaciones y restricciones de varios tipos o su prohibición absoluta bajo cualquier circunstancia. En países como Argentina, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Uruguay, los países de la antigua órbita soviética, Asia Oriental y casi la totalidad de Europa, excepto Malta, Polonia, Reino Unido y los microestados, el aborto es legal a solicitud de la mujer o persona con capacidad de gestar durante un determinado periodo de gestación. En México, la legalización varía por entidad federativa. Sin embargo, a partir de septiembre de 2021, el aborto está despenalizado totalmente a nivel federal, facilitando así el acceso a abortos legales, seguros y gratis, aunque aún se debe cambiar las leyes locales. Por otro lado, en la mayoría de los países de Latinoamérica, África, Medio Oriente y el sudeste asiático, el aborto es ilegal y está penalizado en algunos de los supuestos. Asimismo, hay países en donde el aborto no es legal a solicitud, pero sus leyes se encuentran relajadas ante esta práctica, despenalizándola casi bajo cualquier circunstancia. 6 naciones del mundo prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que intente realizar o facilite la realización de un aborto. Ciudad del Vaticano, El Salvador, Honduras, Malta, Nicaragua y República Dominicana. A finales de 2020, Argentina se convirtió en el país de América Latina con mayor aceptación en legalizar el aborto. La nueva ley, aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre del año pasado y confirmada por el Senado del día 30, legalizó la interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. La práctica del aborto continúa siendo un tema controvertido en muchas sociedades por motivos religiosos, morales, éticos, prácticos y políticos. Aunque han sido prohibidos y restringidos por ley, en muchas jurisdicciones los abortos continúan siendo comunes en muchas áreas, incluso donde son ilegales. Según la Organización Mundial de la Salud, las tasas de aborto son similares en países donde el procedimiento es legal y en países donde no lo es, debido a la falta de disponibilidad de anticonceptivos modernos en áreas donde el aborto es ilegal. Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con aproximadamente 45% hechos de forma insegura. En muchos lugares hay varios debates sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto. Grupos a favor y en contra del aborto protestaron pacíficamente el año pasado en las afueras del Congreso de Ecuador, donde se debatía una norma que regularía la interrupción del embarazo por violación aprobada por la justicia. La policía, que estimó unas 250 personas en la concentración, dividió en dos el acceso al legislativo para evitar choques entre los manifestantes. Las organizaciones feministas con pañuelos verdes y carteles en los que se leía "Nosotras parimos, nosotras decidimos", se congregaron ante el temor de que este reglamento imponga limitaciones para que las víctimas de violación accedan a un aborto. En la jornada, médicos, activistas y abogados expusieron sus argumentos a favor y en contra.
estaba previsto que al menos 20 asambleístas de 137 intervengan en el primero de los dos debates sobre el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo para casos de violación. Los tiempos de acceso a un aborto, la objeción de conciencia es un nudo crítico. Si se establecen plazos, significará dejar por fuera justamente a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres que están en contextos de mayor vulnerabilidad y menos acceso a servicios de salud y justicia, dijo Saraí Maldonado de la Red de Acompañamiento en Aborto Las Comadres. Frente a la objeción de conciencia, Maldonado consideró que esta debía ser regulada y que los establecimientos deben garantizar que siempre haya un personal médico disponible para realizar el aborto en las mejores condiciones. El proyecto de ley no establecía un tiempo máximo para realizar el aborto ni condiciones para las víctimas, como presentar la denuncia por agresión sexual. El miércoles 28 de abril del 2021 ocurrió el fallo histórico en favor de los derechos de las mujeres en Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador dictaminó la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, que permitían el aborto solo en caso de peligro para la madre o violación a una mujer con discapacidad y penaban con cárcel la interrupción del embarazo en todos los demás supuestos. La resolución fue aprobada en el Pleno de la Corte con 7 votos a favor y la obtención de 2 magistradas. Así, los magistrados ordenaron borrar las palabras persona con discapacidad mental del punto 2 del artículo 150 del Código Penal, con lo que la posibilidad del aborto por violación queda abierto a todos los gestantes. Yo considero que la legalización del aborto es un tema controversial y de interés de la sociedad a nivel mundial, no solo del Ecuador, ya que cualquier mujer en determinado momento podría estar inmersa en una situación relacionada al tema. También involucra a todos los entes sociales que luchan por el respeto al derecho a la vida, como políticos, la iglesia y ciudadanía en general, y las ideas contrapuestas que buscan apoyar a las mujeres víctimas de violencia sexual con embarazos no deseados, discapacidad o situaciones de riesgo que optan por la decisión del aborto. Esta situación genera propuestas de diferentes grupos políticos y de la sociedad, las cuales se articulan de acuerdo con varios principios: participación directa, implicación por afinidad, horizontalidad y autoorganización. Estos principios les permiten tomar una forma característica, la de una fuerza que busca ocupar y apropiarse del espacio público urbano. Lo que ha ocurrido en Ecuador y en Polonia, hay ciertas similitudes, como las siguientes. Tanto en Polonia como acá en Ecuador, las manifestaciones en contra y a favor del aborto fueron pacíficas, no hubo ningún tipo de disturbios ni agresiones. Tanto en Ecuador como en Polonia hay mayores restricciones para casos específicos en cuanto a este tema, a diferencia de otros países de sus mismas regiones que tienen mayor apertura para realizar un aborto. Por coincidencia, en los dos países, en el mismo año se realizó la recaudación de firmas para solicitar mayor apertura de las leyes en relación al aborto. En ambos países, el presidente de la nación mantiene una postura o una posición neutral ante el tema. En ambos países aún continúan los debates parlamentarios para dar mayor apertura a la realización del aborto. En el año 2019, sin embargo, el Parlamento rechazó ampliar las causales de aborto y la Corte Constitucional consideró entonces un error de técnica legislativa una demanda para revisar un veto presidencial al proyecto. Asimismo, en esta ocasión, la Corte ha desestimado la inclusión de los casos de incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera, remitió el lunes una carta al presidente de la Corte Constitucional en la que le manifestaba que el crimen de la violación no se soluciona con otro crimen. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, asegura que, pese a ser católico, él y su gobierno respetarán la decisión de la Corte, afirmando que cree especialmente en principios como la laicidad del Estado y la separación de poderes.
Activistas antiaborto protestaron con rosario en mano. Estamos aquí en defensa de las dos vidas, porque no podemos normalizar el aborto, condenar a un inocente y peor aún dejar libre a un violador, comentó Paola Flores, representante de Provida Latam y estudiante de medicina. La asambleísta Geraldine Weber, del Partido Conservador Social Cristiano, aseguró que un aborto no va a reparar o a resarcir el trauma que una mujer vive por violación y criticó que el proyecto no propone un plan para perseguir al violador. Por su parte, la asambleísta indígena Daisy Yukilema, diputada independiente, señaló que la norma debe optimizar la sentencia de la Corte Constitucional, que en abril despenalizó el aborto en todos los casos de violación. La justicia modificó la norma que solo lo autorizaba si la agresión ocurría contra una persona con discapacidad y cuando existe peligro para la vida de la madre. El fallo de la Corte incluía la obligación de aprobar una ley para regular las condiciones de la interrupción de la gestación. La mujer que interrumpe su embarazo por fuera de las causales permitidas es sancionada hasta con 2 años de cárcel en Ecuador. Esto ha sido todo, muchas gracias.